Chicos, continuamos con nuestra cuarta sesión. Hemos venido abordando a lo largo de nuestras clases todo lo relacionado con el cerebro, de qué manera se encuentran establecidos, divididos su hemisferio derecho, su hemisferio izquierdo y que están unidos por este cuerpo calloso, que tienen sus características específicas y sus funciones en cada una de sus áreas. Hoy en día, nuestro cerebro contiene alrededor de unos 100.000 millones de neuronas y es un órgano muy complejo y es el órgano central del sistema nervioso. Hemos abordado, chicos, las neuronas y sus componentes, cómo está estructurado dentro de lo que es las dendritas, el núcleo, el cuerpo celular o soma, la vaina de mielina, los axones terminales y el axón. Fue posible identificarlos en diferentes actividades que ustedes estuvieron realizando y que nos permitieron una mejor comprensión temática. Dentro de estos componentes y estructuras, dentro de lo que es las dendritas, su función es transmitir mensajes de otras neuronas al cuerpo celular. En cuanto al componente del núcleo, su función es contener la información que dirigen a las neuronas en su función general y el material genético en forma de cromosoma. En cuanto al cuerpo celular o soma, es el centro metabólico de la neurona, donde se fabrican las moléculas y se realizan actividades para mantener la vida y funciones de la célula nerviosa. En cuanto a la vaina de mielina, su función es aislar el axón que reviste, proporcionando gran velocidad. Recuerden que él está actuando como un catalizador, ¿sí?, para llevar el mensaje que llega hasta los axones terminales. Los axones terminales, su función es liberar los neurotransmisores en este espacio sináptico. Cuando veíamos el tema de la sinapsis, vamos a abocarnos en esta cuarta sesión precisamente a estos mensajeros, a estos neurotransmisores. Vamos a tratar de ver de manera muy general, como hablábamos en el video anterior, de estos tipos de sinapsis, ¿sí?, química, nerviosa, de qué manera se da este impulso nervioso, cómo viaja de una neurona a otro para recorrer todo nuestro cuerpo y poder lograr este estímulo-respuesta. Dentro de la estructura del axón, su función es transmitir el mensaje a otra neurona, a un músculo o a una glándula. Está muy relacionado, chicos, el tema del sistema endocrino. Vamos a hablar de estas glándulas, cómo es permitido también, ¿verdad?, en conjunto con el sistema nervioso para poder entender precisamente las bases biológicas de la conducta humana. Dentro de esta estructura funcional que hemos venido hablando, de esta parte funcional del sistema nervioso y que es la neurona, ¿verdad?, hablábamos de los tipos que existen dentro de las siguientes materias, ¿verdad?, que hemos estado desarrollando y enfocándonos cómo están relacionados para poder explicar la conducta humana, sobre todo estas bases biológicas al hablar de la parte psicológica, social y biológica, para poder comprender de qué manera actuamos, por qué somos lo que somos, por qué hablamos por cómo hablamos, por qué nos movemos como nos movemos, cómo toda esta cuestión química, biológica, fisiológica influye para ver y ser como estamos actuando ante determinados procesos de nuestro diario vivir. Hablábamos de este tipo de neurona, ¿verdad?, que es la parte estructural y funcional básica del sistema nervioso. ¿Cómo existen los tipos de las neuronas sensoriales o aferentes, las motoras o eferentes, las interneuronas y las gliales? Es importante dar esta retroalimentación, este reconocimiento, porque recordaremos que las sensoriales son encargadas de recoger y enviar la información. Recuerden que estamos hablando de la parte interna del organismo, así como del exterior, de qué manera nos permiten los sentidos, por eso de aquí el nombre de sensoriales, ¿verdad?, porque perciben todo lo que está en nuestro medio para poder llevarlo al sistema nervioso, para que el cerebro dé la orden, ¿verdad?, y exista esta respuesta ante el estímulo del cual estemos hablando.
En cuanto al tipo de motoras, o que también son conocidas como eferentes, son encargadas de enviar la información del sistema nervioso central. Recuerden toda esta gama de nervios de las cuales hablamos y que recorren todo nuestro cuerpo hasta nuestras extremidades. Dentro de lo que es el tipo de interneurona, o que también son conocidas como asociativas, están encargadas de transmitir los mensajes entre las neuronas. Es decir, al hablar ya de unas neuronas gliares, o glía como son conocidas, ¿verdad? Son encargadas de mantener a las neuronas, de proporcionar su alimento, de eliminar los desechos, de parar las sustancias nocivas, de producir la mielina. De ahí la importancia de este soporte de estas estructuras conocidas como las neuronas gliares o glías, ¿sí? Al momento de que llegamos a la sinapsis, y que también era posible ver toda esta vesícula sináptica, cómo se da este recorrido que hemos venido abordando sobre el impulso nervioso, y sobre todo al momento de recorrer esta fibra alargada, este filamento de axón, ¿verdad? Cuando estamos hablando precisamente de las dendritas que reciben este estímulo, cómo viaja, ¿verdad? Por todo este cuerpo soma, cómo se da la cuestión del axón, y sobre todo cómo llevan estas neuronas presinápticas y postsinápticas para poder recibir, ¿sí?, la esquema de esta sinapsis química, viéndola desde un botón presináptico y la membrana postsináptica de otra neurona, para poder entender de qué manera se da esta sinapsis. Recuerden que al hablar de un espacio sináptico, al hablar de esta sinapsis, es la relación funcional del contacto entre las terminaciones de las células nerviosas que resulta necesaria para precisar el significado del axón, dado que es una parte integral de la sinapsis. Se trata, chicos, de una extensa y fina prolongación neuronal que comienza en una región denominada eminencia, o bien a partir de una dendrita, que es una ramificación de una célula nerviosa. Cabe mencionar que su membrana se llama axonema, y que cuando se encuentra fuera del sistema nervioso central lo recubre una vaina que se denomina de mielina, y entre las funciones que cumplen los axomas se encuentra precisamente la transmisión de los impulsos nerviosos, tanto el envío como la recepción, aunque el primer caso es el más común. Este proceso comunicativo entre neuronas comienza con una descarga químico-eléctrica, por eso hablamos de sinapsis química, de sinapsis eléctrica, ¿verdad?, en la membrana de la célula emisora, que es conocida como presináptica, cuando dicho impulso nervioso llega al extremo del axón. La neurona segrega una sustancia que se aloja precisamente en este espacio sináptico, entre esta neurona transmisora y la neurona receptora, conocida también como postsináptica. A su vez, este neurotransmisor es el encargado de excitar a otra neurona. De acuerdo al tipo de transmisión del impulso nervioso, la sinapsis puede clasificarse en eléctrica o en química. En la sinapsis eléctrica, los procesos pre y postsinápticos son continuos debido a la unión citoplasmática por moléculas de proteínas tubulares que permiten el estímulo pase de una célula a otra sin la necesidad de una mediación química. De esta forma, chicos, la sinapsis eléctrica brinda baja resistencia entre neuronas y un retraso mínimo en la transmisión sináptica, ya que no existe un mediador químico. La sinapsis química es el tipo de sinapsis más usual. En estos casos, el neurotransmisor hace de puente entre las dos neuronas, se difunde a través del espacio sináptico y se adhiere a los receptores, que son moléculas especiales de proteínas ubicadas en la membrana postsináptica. La unión de los neurotransmisores y los receptores de la membrana postsináptica genera modificaciones en la permeabilidad de la membrana, mientras que la naturaleza del neurotransmisor y de la molécula del receptor
Acuérdense que estamos hablando, ¿verdad?, de esta relación que existe entre estímulo y respuesta, ¿verdad? Vamos a hablar y determina si el efecto producido es de excitación o por el contrario es de inhibición de la neurona postsináptica. A propósito, las transmisiones sinápticas se presentan en 3 formas determinantes, que son, primeramente, la excitación, cuando aumenta las posibilidades de que se produzca un potencial de acción. Segundo, inhibición, si disminuye dichas posibilidades. Tercero, modulación, en el caso en que modifique la frecuencia o el patrón de las tareas que llevan a cabo las células que participen en la transmisión en cuestión. Dentro de estos neurotransmisores está la serotonina, ¿sí? Y viene ahí en conjunto la depresión. ¿Por qué? La serotonina es una sustancia química producida por el cuerpo humano que transmite señales entre los nervios. Funciona como un neurotransmisor. Es considerado por algunos investigadores como la sustancia química responsable de mantener el equilibrio nuestro del estado de ánimo, por lo que el déficit de serotonina conduciría a la depresión. El origen, chicos, de la palabra serotonina proviene de su descubrimiento, ¿sí? Cuando Maurice Rapport la aisló por primera vez, allá por el año de 1948, inicialmente como un tipo de suero que afectaba el tono vascular. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, sentimiento de culpa, baja autoestima y puede llegar a hacerse crónica o recurrente. En su forma más grave puede conducir al suicidio, ¿verdad? Y si es leve, dependiendo del carácter, necesitará medicamentos o no. La depresión, chicos, es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable. Relación entre serotonina y depresión. Dentro de las causas de la depresión existe una hipótesis que afirma que los niveles bajos de serotonina pueden ser los responsables. El papel de la serotonina en el trastorno depresivo se asocia a la hipótesis de la falta de serotonina. Según esta hipótesis, ¿verdad?, un déficit de este neurotransmisor predispone a la persona a padecer síntomas depresivos, mientras que un exceso correspondería con excesiva agitación o episodios maníacos. En el neurotransmisor acetilcolina, y que va asociado con el botulismo, esta es una molécula que se produce en las neuronas y que es necesaria para que el impulso nervioso pueda transmitirse. Esta acetilcolina es el neurotransmisor principal del sistema colinérgico. La función de la acetilcolina es mediar en la actividad sináptica del sistema nervioso. Está distribuida por todo el sistema nervioso central, particularmente implicada en los circuitos de la memoria. La acetilcolina está relacionada con las funciones del despertar y mantener la atención, entre otras. El botulismo es una intoxicación causada por la toxina botulínica. Se trata de una enfermedad inusual, pero es considerada grave y puede llegar a ser mortal. La intoxicación es causada generalmente por la ingesta de alimentos mal conservados, ¿sí?, y contaminados, aunque la infección suele originarse con el consumo de comida. El uso deliberado de la toxina, ¿verdad?, todas estas cuestiones que pueden ser causadas por la contaminación de heridas abiertas o este efecto colateral de este uso deliberado en el tratamiento de enfermedades neuromusculares o en cosmética, la toxina botulínica actúa bloqueando la liberación de acetilcolina a nivel de la placa neuronal, impidiendo la transmisión del impulso nervioso, esta placa mononeural, ¿verdad?, causando así, de esta manera, una parálisis flácida de los músculos esqueléticos y un fallo parasimpático. De ahí la importancia de ir conociendo, ¿verdad?, la función y el nombre de algunos neurotransmisores, los mensajeros del sistema nervioso. Dentro de
otro de los neurotransmisores, las endorfinas, y que es esta adicción a los opiáceos. La endorfina son neuropéptidos, es decir, pequeñas cadenas proteicas que se liberan a través de la médula espinal y del torrente sanguíneo. Son opiáceos naturales del organismo, 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor. Actividades como bailar, quedar con tus amigos, aumenta el nivel de endorfina en la sangre. Tiene funciones esenciales para la salud, como por ejemplo, reduce el dolor, mejora el humor. La endorfina también es estimulante, podrían ser llamadas las moléculas de la felicidad. A diferencia de los opiáceos, la endorfina no causa adicción, ¿sí? Entonces, no todos, dentro de lo que hay esta relación, ¿verdad?, entre la endorfina y la adicción a los opiáceos, es que la endorfina es una sustancia que contiene opio, por lo tanto pertenece al grupo de los opiáceos y provoca dependencia al sujeto que lo toma y mono, es decir, adicción al consumir. La dopamina, que tiene relación con el Parkinson, es un neurotransmisor que ayuda a las células a transmitir señales entre sí. Es uno de los neurotransmisores más importantes y permite a las células el aprendizaje y el comportamiento para comunicarse entre sí. También la dopamina cumple una función corporal importante y ayuda al control muscular. Sus funciones son las siguientes: el movimiento, la memoria, los sistemas de recompensa, el comportamiento, la cognición, la atención, la inhibición de la producción de prolactina, el sueño, el humor, el aprendizaje. Así que chicos, tanto el exceso como la deficiencia de esta sustancia química vital son las causas de varias enfermedades, como es el caso del Parkinson, que es una enfermedad del cerebro en la que las neuronas se encuentran en la sustancia negra que produce dopamina y comienza a morir. Los síntomas del Parkinson son esos temblores, tener la letra pequeña, más pequeña de lo habitual, la pérdida del olfato, el insomnio o problemas con el sueño, cierta dificultad al caminar o al moverse, la voz baja, la falta de expresión facial, los mareos, los desmayos y por último el encorvamiento de la espalda. Dentro de la acetilcolina y el Alzheimer, que es la molécula que producen las neuronas y que es necesaria para que pueda transmitir el impulso nervioso en el sistema nervioso central como periférico, constituye uno de los neurotransmisores más importantes, ¿sí? Estos efectos de la acetilcolina es liberada por una gran cantidad de neuronas. El Alzheimer es una enfermedad irreversible y que poco a poco te va destruyendo la mente, que afecta tanto a la memoria como a la capacidad del lenguaje, puede afectar a la hora de hacer tareas simples. El Alzheimer, ¿verdad?, suele aparecer a una elevada edad, más o menos a los 65 años. Esta enfermedad es como una demencia, que quiere decir que es la pérdida del funcionamiento cognitivo, ¿sí? Las cuestiones para razonar, las conexiones entre las células nerviosas, es decir, entre las neuronas y el cerebro. La relación de esta sustancia, ¿verdad?, es cuando se produce esta enfermedad, las neuronas dejan de funcionar. Se nos olvida de pronto cómo hablar o cómo recordar. Ya por último, la dopamina y la cocaína, que es este neurotransmisor producido en una amplia variedad, ¿sí? Las condiciones y funciones más conocidas de la dopamina, podemos encontrar el aumento de la frecuencia y presión cardíaca, la regulación del sueño, la atención, la actividad motora y la regulación del aprendizaje. La cocaína es una sustancia estimulante muy adictiva que afecta directamente al cerebro. La relación que hay entre ambas es la siguiente. En un proceso normal de comunicación, una neurona libera dopamina en la sinapsis. Ahí la dopamina se une a una proteína especializada en la neurona adyacente, enviando una señal, y una vez enviada se elimina la dopamina de la sinapsis y es reciclada para volver a utilizarla. La cocaína actúa bloqueando la eliminación de la dopamina en la sinapsis, lo que da una acumulación de esta y una ampliación de la señal de las neuronas
receptoras. De ahí la importancia, chicos, de reconocer cómo está estructurado este sistema nervioso, cómo está formado por neuronas, cómo se divide en dos subsistemas, el sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo, la médula espinal, el encéfalo constituido por el cerebro, el cerebelo, el tallo encefálico, la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral, cómo existen en el encéfalo estos 12 pares de nervios llamados nervios craneales, cómo la columna vertebral, esta médula espinal, se divide en la parte cervical, en la parte lumbar, en la parte torácica, en la parte sacra, ¿sí? Y que existen 31 pares de nervios. Cómo se divide en el sistema nervioso periférico, que está constituido por los ganglios nerviosos, que vienen siendo también los cúmulos de somas, cómo se dan los nervios, los axones. De ahí la importancia, chicos, de conocer este complejo sistema nervioso. Así que vamos a continuar en las distintas plataformas con las actividades y los complementos para ir reconociendo y finalizando esta cuarta sesión.